Bueno, una función f es integrable en el intervalo AB si f es continua en ese intervalo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasa con la integral entre 1 y logaritmo de x sobre raíz de x? ¿Se puede integrar? Sí, no hay problema en ese intervalo. O sobre x cuadrado, ponele. Bueno, la función acá es logaritmo de x sobre x al cuadrado. ¿Dónde es continua? Es continua en x perteneciente a los reales, tales que, ¿qué tiene que cumplir? ¿Dónde es continua esta función? En el intervalo 1 No, en principio hablo de antes, todos sus conjuntos de continuidad. en los, Lo en los estoy reales, haciendo, pero mayores que 0 y distintos. claro, en los x mayores a 0, por el argumento este, Y distintos de 0. y x distinto de 0 por el denominador. Entonces me doy cuenta que f es continua en definitiva, en el intervalo 0 más infinito. Y en particular, ahora sí, f es continua en el intervalo cerrado 1e, que está enteramente contenido en el 0 más infinito. ¿No? Sí. Por lo tanto, f sí es integrable en el intervalo 1e. Significa que es continua en el abierto, si calculan el observación, si calculan el límite cuando x tiende a, este intervalo es el 1e. Cuando tiende a 1 por la derecha, seguramente existe y es finito este resultado. Es finito. Y el límite cuando x tiende a por la izquierda, también existe y es finito. Entonces, cuando calculan una integral definida, la función es integrable siempre y cuando sea continua en este intervalo. Este intervalo es acotado, como pueden ver. Acá no dice más infinito y acá tampoco dice menos infinito. Es acotado. Cuando me acerco a 1 y me acerco a existen los límites y es finito, porque en particular en 1 y en era continua. Entonces continua a derecha y izquierda, ¿no? Esto va a existir es finito. Sí. ¿Qué pasa cuando integramos una función desde 1 hasta más infinito? Acá ya el intervalo no es acotado. Esta situación no es como este ejemplo, ¿no?
¿O lo ven igual? No, uno está acotado y el otro no. Acá dijimos f continua en intervalo acotado. En ese caso está todo bien, ¿qué hacemos? Busco la primitiva. La primitiva, que es la integral indefinida de la función, y luego aplico la regla de Barrow. La integral definida es f de x barra b arriba a abajo, que significa evalúo la primitiva en el de arriba y le resto la evaluación en el valor de abajo. Este escenario corresponde a función continua en un intervalo acotado. ¿Y acá qué pasó? No he acotado el intervalo. Claro, de ahí el escenario ya cambió. Esta es una integral impropia. Supónganse que acá vale que esta función, supongamos que es continua, ¿no? Continua en el intervalo 1 más infinito. Bueno, estamos en el caso de integral impropia. F es continua en el intervalo, pero el intervalo no es acotado. No es acotado. ¿Les dijo los casos de impropia? Creo que es primera especie. ¿Les dijo algo así? No recuerdo. ¿Cómo dijiste? Sí, les nombró los casos de impropia. Bueno, este es un caso, que lo que falla es que el intervalo no es acotado. El otro sería, por ejemplo, algo así. Acá me encuentro con que sí es acotado el intervalo. Está todo bien. Intervalo acotado anda bien, pero falla la continuidad. Mm. Pero f no es continua en el intervalo cerrado 0,1. En particular, ¿es continua en el intervalo abierto 0,1? Sí, Sí. Sí, ¿no? Bueno, entonces, es continua en el, quitando el 0, es continua. ¿Y qué pasa cuando se acerca a 0 por la derecha? Acá. Porque si nos llega a dar que el límite existe, la discontinuidad es evitable, la redefinimos. Supóngase que este límite me da 3. Supongamos, ¿no? Redefino. Para mí ahora f de x es 3 cuando el x es 0. Que equivale a decir, o más bien, ¿cómo redefinen ustedes? F de x dirían, la dejo como estaba, si x es mayor que 0, y que valga 3 si el x es 0. Haciendo esta redefinición, ya vimos en el primer parcial que yo la estoy haciendo continua, entonces acá estoy arreglando el problema, la hago continua, y ahora estaría con una continua en un intervalo cerrado y acotado,
O sea que esto sí vale. Y estoy en una escena como acá. Puedo buscar la primitiva y la aplico barro. ¿No? Sí. Todo gracias a que la pude redefinir. Bien. A ver cómo vuelvo para atrás. Bueno, esto no estaba. Este no estaba. Acá era abierto. No sé si puedo redefinir todavía, porque no sé el límite. Pero bueno, les acabo de contar qué pasa si existiese el límite. Este límite, ¿arriba a dónde tiende? Menos infinito. Más infinito. ¿Más infinito? Menos. Menos, ¿no? Sí. Menos infinito. Abajo tiende a 0. Así no sé qué concluir. Así que voy a escribirlo distinto. Voy a poner 1 sobre x por logaritmo de x. A ver si así puedo concluir más convincentemente. Por el álgebra de los límites, bueno, ¿a dónde tiende el primero? Fíjate que tiende a 0 por la derecha. A más infinitos. Más infinito. Claro. Y este me habían dicho que a menos. Menos. ¿Qué pasa si multiplican un número que se está disparando hacia los más infinitos con otro que se está disparando hacia los menos infinitos? Te da menos infinito. Claro. O sea que la discontinuidad en 0 es inevitable. Mm. Bien, entonces fíjense, en el primero tenemos la continuidad, pero fallaba intervalo no acotado. Eso es lo que fallaba. Nosotros queremos continua en intervalo acotado. Bueno, en el primero fallaba que el intervalo no es acotado. Se le suele decir integral impropia primera especie. En el segundo es acotado, era acotado, pero no es continua en todo el intervalo, y en uno de los extremos, el límite de la función, cuando se acerca a ese valor donde no era continua, a ese lateral, se está disparando. Se tiene que disparar, ¿está bien? Donde falla la discontinuidad, se tiene que disparar. Tenemos intervalo acotado en principio, pero en una esquina la función es discontinua de este tipo. Este es el caso integral impropia segunda especie, se le suele decir. ¿Se entiende? Sí. Acá falló continuidad, acá falló intervalo acotado. Entonces en el examen, ¿tienen que probar cada vez que tengan una integral definida que la función es continua en el intervalo? No se acostumbra a probarlo por escrito, pero sí mírenlo, porque quizás no les estemos avisando que se trata de una impropia, y están ustedes que se den cuenta. O sea, si encaran de esta forma, buscan la primitiva y aplican barro, es porque estaban ante una continua en el intervalo cerrado y acotado. Llega a no ser de ese tipo, y llega a ser integral impropia primera o de segunda especie, ustedes se tienen que dar cuenta, salvo que le avisemos, y la tienen que encarar como corresponde, con lo que sabemos de teoría de integral impropia. Sí. No es necesario probar que es continua en intervalos, pero sí identificar con cuál de estos casos están trabajando. ¿Se entiende? Bueno, ¿dudas? De esto no. Hasta ahora no. Bien. Yo, profe, hay un ejercicio en el práctico que me quedó negativa la integral. No sé si tuve algún problema yo
Si la Solamente tengo función es positiva en tu intervalo, tiene que darte positivo. Si la función no necesariamente es positiva, todo te puede dar 0 o te puede dar negativo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Qué Y en el función, resultado, qué función ¿qué era? pongo? Era. De la integral de menos infinito a menos 1, de 1 sobre x a la quinta. Claro, fíjate que esta función es impar, así que está f de x, tenés 1 sobre x a la quinta, en x perteneciente a menos infinito, menos 1, que está completamente contenido en los reales negativos. Una función impar evaluada en los negativos, a la quinta, f de x te está dando negativa en este intervalo. ¿No? Sí. Entonces está ante situación en el que estás entre x igual a, que en tu caso es menos infinito, no es un número, pero es un límite inferior, x igual a b, acá tenés el eje x, que es el igual a 0, y tu función está por debajo. Cuando la función en tu intervalo estaba por debajo, estás hablando de un valor, una área negativa, ¿te acordás? Entonces, Tiene sentido solamente que después le tengo que cambiar el... te dé resultados negativos. Claro, O sea que estaría bien que te dé negativo. bien, genial, entonces. Este lo pongo Pero, en amarillo porque en tu caso no es x igual al límite inferior, se está yendo al menos infinito, ¿no? Pero bueno, vale no, obvio, la obvio, obvio. misma situación, te va a dar un Sí, valor negativo. claro, se entiende. ¿Sí? Sí, y mi duda era en la respuesta, digamos, ¿qué pongo? ¿El número negativo o lo hago positivo? No, no, el cálculo te da negativo y es esa tu respuesta. Listo, Si genial. dijera hallar el área y vos hiciste esta cuenta y luego te pregunta cuál es el área, ahí sí adaptaría la respuesta a lo que es la pregunta, ¿no? Ok, Un área sí, daría positivo, pero no, acá te estaba pidiendo que encuentres el resultado. listo, genial. Gracias. Bueno, respuesta, sí, está bien, según estos comentarios, ¿no? Sí, Analizando esta situación que la hacía en un intervalo acotado el profesor, vale lo mismo para extremo inferior menos infinito, está bien, no lo vemos. Bien, de última pedí que te lo corrijan, porque tendrán que corregirte, que aplicaste la teoría de integral impropia correctamente, que al hacerlo hiciste bien todo el proceso del cálculo, respetando bien las etapas, que integraste correctamente, aplicaste correctamente barro y aplicaste correctamente el límite. O sea, si necesitas ahora corregir lo que es la escritura, el desarrollo escrito de esta consigna, llevar a la consulta y que te lo miren. bien, dale. Bueno, integral impropia. El profesor dijo, problema 1, estamos ante integral desde un x0 hasta un c, f de x con f continua en el intervalo x0 incluido, c abierto. ¿Y qué pasa cuando me acerco a c? ¿A c me acercaría por derecha o por izquierda en este intervalo? Por izquierda. Por izquierda. Por izquierda, ¿no? Me da infinito. A ver si lo estoy interpretando bien. Ah, perdón, lo dejó al revés. El x0
abierto y el C cerrado. O sea que me acercaría a X0 en realidad. Por derecha. ¿No? Ese es el problema 1. Problema 2. Estoy leyendo lo que les dio. ¿Qué pasa cuando se acerca X0 por derecha y le da infinito? Significaría que X igual a X0 es asíntota vertical, ¿no? Sí, Bien, el problema 2 le está hablando de la integral de un C hasta un más infinito, f de X, acá cuando el intervalo no es acotado, y f es continua desde C incluido hasta más infinito. Tienen que comprobar que f es continua en C más infinito. Y agregó otro requisito, pero bueno, después léanlo. Bien, a Profe, esto ¿dónde llamó están problema leyendo? 1 y problema 2. Agregó el requisito y límite, lo pongo chiquitito porque yo, por ejemplo, no lo miraba. Que acá es de 0. Esto no lo miro, yo miro que es continuo acá. Y que acá se disparó, entonces ya me doy cuenta que la de primera especie. Lo llamó problema 2. ¿Se entiende? Mm, Esto es lo que les dio en clase. Entonces, acá estamos ante el intervalo acotado, todo re bien, tengo mi función, pero me falló la continuidad en un extremo. ¿Por qué? Porque se dispara. Sería lo mismo que decir que hay una asíntota vertical en este extremo. Y acá está fallando la continuidad. Y acá está fallando, ¿acá qué falla? El intervalo no es eh, acotado. Claro, para la el acotación. intervalo no es acotado. Una de las dos condiciones está fallando. Y el problema, no sé si llamarlo 3, porque no sé, no estoy viendo dónde lo dio. Cuando se juntan muchos problemas. En una esquina hay discontinuidad y encima en la otra esquina no es acotado. Bueno, vamos a ir viendo los diferentes casos. Ejemplos En que... esos casos que tenías recién, serían el caso 2 de la especie y el caso 1, lo que explicaste antes, ¿o no? Claro, en los libros, hay libros o en otros cursos le solemos decir primera especie este y segunda especie este. Pero es irrelevante el nombre, lo que importa es que se den cuenta qué falla. Porque qué falla hace que entiendan, a uno lo ubica en cómo lo vamos a resolver. Este desarrollo es distinto que este. Ok. Pero en esencia es lo mismo, ahora lo vemos. El problema 3 está en la página 401 del Yo blanco y acá estoy negro. viendo las diapositivas de las clases Ah, y son de otro año, entonces no sé si las habrá corrido. Por eso no hablo de páginas. Pero independientemente agarran esta teoría, otro libro, qué sé yo, la esencia es la misma. Vamos a ver el ejemplo 1. Del 0 a 1, 1 sobre raíz de x de x. Entonces, supóngase que yo no vi la teoría, ¿no? Me dan este ejercicio y yo veo la función es 1 sobre raíz de x y veo que es continua en. Por lo que veo en 0 más infinito, ¿no? sí. Listo, acá veo que está tomando el 0. Entonces, podría tratarse del problema 1, pero siempre y cuando se dispare, porque si acá me da finito, ¿qué hacemos? Redefino. Lo redefino y ya no estoy más en esta situación, ¿no? Entonces es importante que ese límite lo veamos. Vamos a ver el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha. Y sí, me da más infinito, ¿no? Sí. Sí, es impropio. Entonces, fíjense cómo me oriento. La integral es de, por lo tanto, la integral es 0 a 1. Acá dibujo el intervalo, 0, 1. El problema está en el 0, ¿no? Acá está el problema.
Pero digamos que, a ver cómo lo pinto. Acá está todo bien, ¿no? Mm. Hasta el 1 incluido está todo bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, ya que el 0 no lo puedo tener como margen inferior, el problema, la propuesta es que vayamos de un valor, cerremos un poco más el intervalo, vayamos de b hasta 1. Que nos quedemos acá. ¿Ahí es continua? Sí. Entonces dice, bueno, integrar de b hasta 1. Haz esa cuenta, que la vas a poder hacer porque estamos en la situación como el primer ejemplo que vimos. Función continua, intervalo acotado, vamos a buscar la primitiva, le vamos a aplicar barrow y vamos a llegar a nuestro resultado. Eso lo puedo hacer porque la función es continua, esta es continua en este intervalo. ¿No? Ujú. Y después me voy a preguntar, ¿qué pasa cuando este b yo lo haga acercarse al... En vez de calcular ahí, calcule... En vez de acá, calcule acá, luego acá, y lo voy a acercar. Esta integral me da un, no sé, 0,5. Esta me da 0, o se puede hacer, esta me da 5,6. Esta me da 5,78. Esta me da 5,93. Esta me da 5,99. ¿A cuánto se aproxima esta? 6. Diríamos que a 6, ¿no? Entonces la propuesta es, bueno, hasta acá no puedo calcular, calculemos más chico y después veamos estos resultados, le calculo el límite cuando b se acerca a 0 por la derecha. Y a donde tienda este resultado, voy a tomar eso como el resultado de la integral que yo quiero resolver. ¿Se entiende? Sí. Así que bueno, fíjense cómo son las etapas. Primero tendremos que buscar la primitiva. Esta es la cuenta. Acá planteé la definición. Después revisen la integral, cómo se resuelve el problema 1, y fíjense que es esta definición. Entonces, voy a hacer los cálculos ahora. Primero, voy a resolver la integral de 1 sobre raíz de x. Bueno, hacemos la cuenta. Agarren un papel y la resuelven. Díganme cuánto da, porque eso lo saben hacer. Si miran la integral, la clasifican, la piensan y dicen, ¿cómo la resuelvo? ¿La aplico método de sustitución, método por parte, o es básica? Y siempre vale la técnica más utilizada en el curso todo el tiempo, que es reformular. Esto, ¿lo puedo reformular para encargarlo de cierta manera? Eso es lo mismo que x a la 1/2. Claro. Entonces vamos a la técnica la más usada y la más primitiva. Me refiero a primitiva de las primeras. Reformulo, menos 1/2, perdón, Menos 6. porque está abajo. Y aunque el exponente no es de mi agrado, no importa, esto es el caso integral x elevado a cualquier número. Si se lo suma a 1, sería m más 1 sobre m más 1. X a la m más 1 sobre m más 1. Claro, entonces acá me queda 1/2 sobre 1/2. Y acá el detalle era que el m no podía ser menos 1, porque sería la del logaritmo, habíamos dicho. Bueno, acomodando te queda así. Ahora chequean. Antes de seguir pueden chequear. La derivada de esta debería ser esta, ¿no? Sí. Fíjense si da.
Bueno, Sí, da. ¿está bien? Genial. Sí, sí. Así que seguimos. Segundo. Bueno, el segundo, el tercero vamos a poner acá cálculo auxiliar. Y lo hago arriba. Cálculo auxiliar. Listo. Entonces acá venimos, pongo límite, b tendiendo a 0 por la derecha. La integral nos dio 2 sobre raíz de x, la evalúo en 1 arriba y b abajo. ¿No? Mm. Entonces este cálculo auxiliar, ¿cómo lo muevo para abajo? No sé si se me acana. Bueno, esto no lo pueden hacer en una hoja, ¿no? Ahí está. Va a quedar límite b tendiendo a 0 por la derecha. 2 raíz de x evaluado en 1 me queda un 2 menos 2 raíz de b. Sí. Bien. ¿Y ahora qué hice? Básicamente le dejo acá lo que hice. Primero, vi si f es continua en el intervalo. Segundo, noté que era impropia. Para que sea impropia, que ahora fue fundamental que el límite se disparó a infinito, ¿no? Noté que era impropia y clasifiqué de cuál, de qué tipo, ¿no? Porque hay dos tipos de impropia, o tres más o menos. ¿De qué tipo? Tercero, planteé el cálculo correspondiente o definición correspondiente a este tipo de impropia. ¿Se entiende? Mm. Que es lo que puse en verde, límite, b teniendo esta parte. Entonces, al principio analicé que es continuo, que realmente se dispara, listo, me di cuenta que es impropia. Me di cuenta que era del tipo, me está fallando la continuidad en una esquina porque se dispara, listo. Acá planteé la definición correspondiente a ese tipo de impropia, que dice, bueno, ya que tenés problema acá, achicalo un poquito, quédate en este intervalo, calculá la integral en ese intervalo que está todo bien, y después hacerle disparar el límite para b tendiendo a 0. O sea, establecí el cálculo que voy a resolver. O sea, establecí qué cálculo debo resolver. Debo hacer. Y ese cálculo fue, primero busqué primitiva. O sea, ¿qué hicimos? La integral indefinida. Me dio mi primitiva, que en este caso era 2 raíz de x. Segundo, apliqué barro. ¿No? Básicamente dice eso. Esto en rojo no tiene que escribir, ¿no? Bueno, revisen lo que hicieron y díganme qué sigue. Y hacer el límite. Claro. Y último, ahora... Ah, no quería poner primero, segundo y tercero porque ya hay un primero, segundo y tercero acá arriba. Eran unos tildecitos. Acá, busqué primitiva, el cálculo es busqué primitiva, apliqué barro, bueno, resuelvo el límite. Ustedes saben límite del examen anterior, así que pueden resolver este límite. Entonces, esta consigna de impropia, fíjense que le estaría medio que integrando, integra, si sabes resolver indefinida, obviamente si sabes aplicar barro es una pavada, pero estarías diciendo que sabes resolver definida y que también sabes resolver límite. Ya está integrando temas, ¿no? Bueno, Sí. acá tienen el límite. Creo que basta que me digan a dónde tiende esto, ¿no? 0. A 0, o sea que esto nos queda un 2. Por lo tanto, la integral de 0 a 1, 1 sobre raíz de x me dio 2. Por lo que veo es convergente. ¿Se entiende? Sí.
Y fíjense cómo la primitiva la busqué en indefinida para no enroscarme con los extremos, porque si van a hacer sustitución, parte y todo en extremo, tienen que ir modificando esto según la teoría, que es algo que no hacemos nunca. Entonces recuerden que se buscan las primitivas en indefinida y después se trae ese resultado y le aplicamos barro, a lo último, para resolver una definida. ¿Se entiende? Mm. Y dentro de lo que es este cálculo le aplican sustitución, partes, sin detenerse en ningún detalle especial. Lo hacen nomás. ¿Dudas? No, Este por ahora entonces no. sería problema 1. Problema 1. A ver qué otro explicó. Ejemplo, les tiró, miren, del 1 al más infinito, 1 sobre raíz de x, de x. Bueno, revisemos la continuidad. Si quieren generar el hábito y acordarse siempre de ver la continuidad, lo pueden hacer siempre que quieran. Pero bueno, f es continua en x mayor que 0, entonces f es continua en del 1 al más infinito. Y el profesor le agregó el requisito de que el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, les tiene que dar 0. Este requisito debe estar para garantizar que esto converge. ¿Se entiende? Pero en realidad, este requisito, que es continuo en el intervalo, yo veo que es continua, o sea, la continuidad está bien, no falla, la continuidad está bien. Pero le veo el extremo de allá arriba, que me habla de más infinito, ya es impropia, no hay duda. ¿Se entiende? Sí. Agregué esto porque lo puso el profe en la teoría y tiene que ver con prever que va a converger. Así que, pero si se lo llegan a olvidar no pasa nada porque ya con esto ya la estoy notando que es impropia. Así que es impropia. Bueno, hacemos el mismo tipo de situación. Acá tenemos el 1 y se dispara acá a más infinito. Acá no hay problema, en todo esto está todo bien. Acá está todo bien, tenemos la continuidad re bien. Pero yo no puedo calcular hasta acá, si esto no es un número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez, encapsulo. Meto acá a ver cómo lo llamo, si lo llamo B también. M. M como un valor muy grande lo llama. Me conservo en este intervalito. Ahí continúa. ¿No? Mm. A ver si se ve ahí. La integral de 1 a más infinito, 1 sobre raíz de x es igual. Mejor me quedo entre 1 y m, o sea, en un subintervalo más chiquitito. ¿Ven que me alejo un poco del problema? Sí. ¿Y después qué hago? Me pregunto, ¿esta cuenta dónde tiende? Cuando el m yo lo haga acercarse al problema. O sea, estaríamos calculando de acá, luego acá, luego acá, luego acá. ¿Entendés? Y esta es la definición, tendrá que haberlo escrito en verde. Esta es la definición correspondiente a este tipo de integral. Estamos en problema 2, y la definición es mejor integro de 1 hasta m, que ese está todo bien porque es continua, y después me pregunto a dónde iría este resultado cuando el m tienda a más infinito. ¿Ven que pasé por lo mismo? Miré la continuidad al intervalo y me di cuenta que estoy en impropia y en qué caso. Planteo la definición acorde a este caso, y ahora lo mismo, busco primitiva, aplico barro y le aplico límite. La ventaja es que hicimos la cuenta en una consigna anterior, así que pongo resultado hecho antes, varilla anterior, y hago límite, m tiende a más infinito, la primitiva era 2 raíz de x, evalúo en m y evalúo en 1. Límite, m tendiendo a más infinito, le aplico barro, ahora me queda 2 raíz de m menos 2.
Y ahora, a ver, che, acá tengo una duda, así que déjenme pensar. Bueno, no pasa nada. Ahora resuelven el límite. ¿Qué pasa? ¿Qué queda más infinito? Claro, esta parte de acá tiende a más infinito, que yo multiplico por un 2, sigue siendo más infinito. Que le reste un mísero 2, un pequeño 2, no le hace diferencia, sigue siendo más infinito. Bueno, insisto, este requisito yo nunca lo pruebo, pero bueno, si lo quieren agregar, está en la teoría, como van a reunir con el profe. No, tiene que ver con una cuestión teórica importante, pero ponele mala suerte, te lo olvidaste, no veo que vaya a interferir mucho en lo que sigue. ¿Cuál es la conclusión? Nuestra integral de 1 a más infinito nos dio más infinito. ¿Sabemos el comportamiento de esta integral impropia? Sí, podríamos decir que se dispara, no deja de aumentar este valor y se hace cada vez más grande. ¿Converge, diverge? Habría que revisar exactamente cómo lo considera el profesor. Converge más bien tiene que ver con que te da un número finito. Acá Sí, pone que diverge. diverge cuando te da infinito. Claro, o te da que no existe. Ahora, No, cuando no existe dice que directamente ni nada. una ni la otra, nada. Bien, van a encontrar el libro que dice llamemos divergente cuando no sabemos nada. Y converge cuando sabemos el comportamiento. Bueno, en esta materia, a lo que voy, cuando da más infinito, se suele quedar una duda de, bueno, ¿cuál es el criterio acá? ¿Qué vamos a decir? ¿Que diverge porque se dispara o diverge significa que no tengo resultado? Como sea, el comportamiento de esta impropia está clarísimo, se está disparando. Eso es lo que importa. ¿Se entiende? Sí. Independientemente de este debate de que hay libros que lo consideran de una forma y otros de otra, el concepto de divergencia. Entonces eso es algo que uno siempre mira en la bibliografía del curso en el que en este momento están y se adaptan a esa respuesta. Pero bueno, me importa más el comportamiento que le veo. Claramente se dispara, eso es lo que me importa. ¿Se entiende? ¿Y el resultado cuál es? Más infinito, y punto. ¿Sí? Después revisen cómo considera la divergencia el profesor. Porque les recuerdo que una responsabilidad de ustedes es leerse el libro, ¿no? Después le viene con integrales de más de un problema. ¿Qué hacemos cuando tenemos más de un problema? Lo partimos en una suma de diferentes integrales, de modo que en cada una de esas integrales la vamos a trabajar por separado, y en cada una tenemos que encontrarnos con un solo problema. ¿Sí? Y en las integrales que vos vas separando, ¿serían todas impropias? ¿O puede ser que alguna Claro. sea no impropia? A veces he visto que se separa y una es propia. Lo he visto en cosas así. Ejemplo. Te da el problema, ¿cómo era? Espérate. Pará, tendré que ponerme a pensar un ejemplo. Este ejemplo. La separación de la impropia tienen que ver si fue que la separaron en dos casos por una cuestión opcional que eligieron ustedes. En ese caso, no, hay que separar con cuidado, porque puede ser que vos, una integral que supongamos que esta converge, y vos la separás en dos integrales porque quisiste, no porque estás obligado o obligado. Y la separás como resta de dos que se disparan a infinito. Recuerden que tender a más infinito, restado con tender a más infinito, supongo que se separan integral 1, integral 2. Vos quisiste separar en dos porque quisiste, y te encontrás con este escenario. Infinito, menos infinito, ¿se acuerdan que es indeterminado? No puedo concluir el límite. ¿Qué pasa con el límite más infinito, menos más infinito? Es un límite indeterminado.
Y resulta que la original, que estaba junta, era convergente. Igual separarlo, te metiste en esta escena y no sabes qué concluir. Acá es cuando decís, uy, bueno, yo elegí separarlo así porque quise y la verdad que no me condujo a buen puerto, así que mejor volvamos para atrás, no lo separo así. Este sería un escenario en el que elegiste opcionalmente separar. Ahora es distinto cuando está en este escenario, integral de 0 a más infinito 1 sobre raíz de x, y vos notás que f es continua en 0 más infinito, y que el límite de la función, cuando me acerco al 0, por la derecha, sí se dispara. Estamos ante impropia de el tercer caso. Acá tenemos una discontinuidad que se dispara, y acá tenemos un extremo del intervalo que no está acotado. Se juntaron dos problemas, ¿no? Sí. En ese caso es cuando dice la teoría, elegí un punto intermedio al que vos quieras, es común elegir el 1, y trabajo del 0 hasta el 1, y del 1 hasta el más infinito. Entonces, la primera integral va a ser del caso, acá tenemos discontinuidad que se dispara, del 0 abierto hasta el 1 cerrado es continua, ¿está todo bien? Estamos ante el problema, este era el problema 1. ¿No? Ahí siempre es una suma. Sí, se separa porque, ¿cómo es esto? La integral del 0 hasta el más infinito vas del 0 al 1 y del 1 al más infinito, ¿no? Claro. Como que estás sumando áreas. O barres el área, si esto fuera del 0 hasta el más infinito, y tenés tu curva, decís barro del 0 hasta el 1, barro todo eso, y del 1 voy barriendo, 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 ¿entendés? Es suma. Sí, gracias. El valor entonces lo elegimos nosotros, que querramos. Sí, el que quieras. Acá en realidad va un C cualquiera. Ok. Pero en esta situación solemos usar el 1, ahora digo por qué. Bueno, acá esto sería problema 2. El único problema que estoy atacando acá, el único, es este. Y acá el único es este. ¿Se entiende? Mm. Como que atacamos un problema a la vez. ¿Esta división fue una elección libre que hice yo? ¿O la teoría me dice que lo tenía que dividir porque estaba con dos problemas juntos? Esto sería una división obligatoria por la Claro. teoría, ¿no? Así es como se ataca el problema 3, si lo quieren llamar así, creo que es eso, el problema 3, cuando se juntan dos problemas. Atacá de uno en uno. ¿Y con qué separo en el medio? Con lo que vos quieras. Ahora, ¿por qué es costumbre elegir el 1? Porque hay ejercicios, no sé qué materia van a hacer, pero yo he visto ejercicios de este tipo, de integral impropia, integral paramétrica. Quiere decir, hagamos la integral impropia, esto no lo he visto en la práctica, pero supóngase que estudio del 1 al más infinito, 1 sobre x a la k. Hago esta cuenta con el k dando vuelta. Y la pregunta es, esto es una consigna que existe, ¿no? Ustedes no la hicieron. La pregunta es, ¿qué valor k pongo ahí? De modo que esto me dé convergente, o sea, me dé un valor. ¿Y para qué valores de k esto se dispara? Y se suele llegar a este resultado. Oye, déjame pensar cómo era. Estoy pensando. Si k es mayor que 1, converge. Te da un valor finito que, bueno, no me acuerdo cuál es. Y si k es menor o igual que 1 y positivo, bueno, negativo también. Esto diverge, te va a dar más infinito. Hay posibilidad de, para esta fórmula, encontrar estos resultados. ¿Para qué me sirve tener? Supóngase que yo le doy este resultado como que ya es válido. Ustedes miran esta de acá que va del 1 al más infinito y se dan cuenta que es esta cuenta para acá igual a ¿cuánto?
Asocien esta fórmula con esta, ¿no? ¿Cuál es el K? 1/2. Ujú. Y acá ¿qué dice? Si K es menor que un medio, que 1, un medio es menor que 1, tu resultado va a ser más infinito. Y el que Mm. hicimos antes, ¿no? Acá lo hicimos y nos dio más infinito. O sea, este resultado es cierto. Como es costumbre, hay cursos en los que te dice, primero encontrame esto y después te empieza a tirar distintas integrales. Siempre nos quedamos, es costumbre, para el que conoce, en mi caso yo conozco la integral impropia bastante, es costumbre elegir el 1 porque yo asocio a esta fórmula, ¿se entiende? Sí. Por eso van a ver que mi hábito es siempre querer el 1, porque yo sé que este resultado ya me lo acuerdo, y también de 0 hasta 1 también lo conozco. No es el caso de ustedes, así que esto no lo podrán usar. Pero les cuento que esto sí se suele dar, no sé si van a hacer matemática avanzada, es uno de los primeros ejercicios. Cuestión que de ahí nace mi hábito de usar el 1, pero en respuesta a lo que me preguntan, acá se parte en el medio, acá eligen un valor C intermedio, cualquiera, y acá vas del C hasta el C. Sin ir más lejos a materias posteriores que todavía no conocen, si me dan este ejercicio y antes veo que yo ya tenía este resultado, entonces se justifica por qué voy a continuación y elijo el 1, porque ya que tengo el resultado anterior, ¿no? Elijo el 1. ¿Se entiende? Mm. Bien, entonces, situación 1, problema 1, para hacer un radar, problema 1, tengo una discontinuidad en una esquina porque se dispara. Problema 2, el intervalo no es acotado. Problema 3, se juntaron dos problemas. Elijo un valor cualquiera del medio, elegimos el 1, y lo separo en dos integrales con dos problemas distintos. La pregunta es cómo se concluye a continuación. Bueno, la teoría dice esto. Si esta converge, o sea, tener un número de resultado finito, y llamemos a este resultado 1 finito, respuesta 1 finita. Acá tiene una respuesta 2 finita, tu resultado va a ser respuesta 1 más respuesta 2. ¿Sí? Van a responder eso. Sí. Che, no me gusta cómo quedó esto. Respuesta 1 más respuesta 2. Sí, existe respuesta 1 y respuesta 2 finitas. Si la respuesta 1 fuera infinita, directamente acá van a decir que diverge, sin importar el resultado de la respuesta 2. En cambio, si la respuesta 2 me da infinito, acá también van a decir que diverge, sin importar para nada la respuesta 1. O sea que la teoría, presten atención, dice, cuando estés en esta situación que tuviste que separar y una sola de ellas te da infinito, vas a concluir que toda la integral diverge, punto. Ok. ¿Qué pasa si acá da infinito y acá menos infinito? No importa, diverge. Esa es la diferencia entre separar opcional. Supóngase que vos separaste en dos porque quisiste y te encontraste que acá es más infinito y acá es menos. Mejor retroceder y volver a atacarla, porque no estabas obligado a separar en dos problemas. Vos quisiste hacerlo así y no te conviene. Esa pequeña sutileza, Entonces, ténganla en cuenta. ¿Cómo se aprenden estas pequeñas sutilezas? ¿Cómo encarar si integrar problema 1, si integrar problema 2? Si tengo que separar en problema. ¿Cómo me pongo en cancha con todo eso? Y bueno, haciendo toda la práctica y atendiendo, revisando bien cómo encaramos cada inciso. Es la única manera de aprender esto. ¿Se entiende? Ok. Pero la teoría es lo que le acabo de repasar recién, que es lo que dio Mariano. Así que vamos a ejercicios. El primero que dice, una pregunta. y acá era respondiendo al comentario de hoy. Esta integral de 0 a más infinito. La pregunta era, ¿podrá ser que separo y una es propia, no es impropia?
Bueno, fíjate que esta f es continua en x más 1 mayor que 0, o sea, x mayor que menos 1. Entonces veo que f es continua en 0 incluido hasta más infinito. Si el 0 molesta, bueno, vos si querés podés separar del 0 al 1 y luego quedarte del 1 al más infinito. Porque a veces el 0 genera mucha duda en lo que es el cálculo. Entonces te lo sacás de encima apartándolo acá y vos vas a resolver del 1 al más infinito. Esta es impropia, problema 2, o de primera especie. Y esta, fíjense que la función f es continua en 0, 1, ¿no? La primera esta es una integral propia. ¿Qué significa? No tengo que hacer tremendo quilombo y el resultado que me va a dar. ¿Qué pasa cuando estamos con integral propia? No tiene problema. Esta. Voy a encontrar primitiva, voy a hacer barro, me va a dar un número real, no pasa nada. Mm. Esta ya sé que me da un número finito. Esta es la que tengo que revisar. Pero ¿qué logré de acá? Sacarme el 0. ¿Qué me genera problemas si en algún momento me aparece algo raro como... Bueno, no quiero ponerme a pensar en un caso, pero suele generar problemas en dudas el 0. Esto lo he visto en afán de apartar el 0 al medio, quedarme con este, que es el verdadero problema, y la otra que, con lo que les conté, la integral del 1 hasta el más infinito, son de las más populares que uno ya sabe más o menos los resultados. Por eso esto sí lo he visto, esta separación, la he visto que la usan mucho. Y en este caso, fíjate que separé en dos integrales, donde una es propia. Así que la pregunta era si cuando separo me puedo encontrar con que una es propia. Sí, este sería un escenario de ese tipo. ¿No? Yo separé, la de ella es propia. Entonces, si tenemos el caso de menos infinito a más infinito, en vez de partir en 0, partimos en 1 Si querés, partí para en 1. evitar El tema es problemas. que el 0, fíjate si llega a hacer una discontinuidad, capaz que la tenga que separar en 3 o 4 o menos. ¿No? Ah, bueno, o Sí, sea, sí, sí, creo sí. que conviene por ahí más elegir el 1. No sé, yo creo que el 0, no sé por qué, como si fuera malo, ¿no? Pero sí Y he porque visto es que suele el... generar duda. No es que sea feo Sí, número, pero suele generar. Como usted el 0, primero que cuando uno arranca le mandan 0 para todo, inventan cosas con el 0, no sé por qué. Entonces prefiero que, como sea, he visto que se suele apartar más que nada para generar este intervalo que nosotros que sabemos impropia tenemos mucha información en este rango. Que lo tienen que hacer, yo no dije que lo tuvieran que hacer, sino este ejemplo vino acá porque alguien me preguntó si cuando ha pasado que separan y que una es propia. Sí, pasa, y cuando es propia, ¿qué hago? Yo sé que esto, anoto, ya sé que me da un número finito. Y listo, no me importa, lo dejo ahí. mm, Número finito. Anoto que es una integral propia. Listo, la dejo ahí, pues yo sé que me da un número. Lo que me pregunto es esta, ¿qué pasa con esta? sí. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ejercicios. Pregunta. Sí. Si yo separo las integrales, como las tenías ahí, Ujú. y resuelvo por ejemplo, resuelvo la que dice problema 1, y ya me da infinito, ¿es necesario que haga la otra? En el caso de este escenario que separaste en dos, Claro. no. Ah, ok. Por eso acá ponemos diverge, vamos a poner converge a respuesta 1 más respuesta 2 si tenés ambas respuestas finitas. Diverge si al menos una te da infinito. ¿Se entiende? Esta tiende a más infinito. Ya está, esta diverge. Bien. Porque esto está hecho antes.
¿Se entiende? Sí. A ver, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, cuestión que por ahí es más claro y en realidad en barro, así que tengan en cuenta estos detalles que dije, se aprenden haciendo la práctica, no queda otro. Así que hagan cada consigna, presten atención por qué una consigna se encara de una forma y otra se encara distinto, por qué divido, por qué no divido. Y lo que necesiten, muéstrenlo para debatir y corregir con el ayudante, porque ahí cuando le decimos, no, pero fíjate acá tal detalle, porque estas cosas saltan en la práctica. No funciona que yo le cuente todo el cuento y así ya les va a quedar, no. Se aprende cuando se chocan con el problema. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 1, a ver.